Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, representantes. Hoy vamos a hablar de dos cosas que tienen mucho que ver, aunque parecería que no. Vamos a hablar de Puerto Rico y vamos a hablar de Ucrania. Y vamos a hablar de una señora que parece que está entre medio de esos dos lugares. Y es la señora Natalie Yaresco. ¿Por qué tenemos que hablar de Ucrania aquí en el Caribe? Pues uno se lo preguntaría, ¿verdad? Pero vamos a hablar entonces de un asunto que va a consistir en una pena de 25 años. Y estamos hablando del plan de ajuste de la deuda. Y si la gente está molesta con Luma, imagínese que el resto del país esté trabajando tan terrible como Luma. Eso es el plan de ajuste de la deuda. Vamos a hablar de un instrumento que se llama instrumento de valor contingente. Y estos son unos asuntos bien técnicos, ¿verdad? De economía. Y aquí están en el plan de ajuste de la deuda propuesto estos IBCs, ¿verdad? Estos instrumentos de valor contingente. Y por definición, un IBC es un instrumento que le otorga el derecho a la persona que lo posee de recibir pagos adicionales del deudor si se activan ciertos factores relacionados al crecimiento económico, como por ejemplo el Producto Bruto o los ingresos del gobierno. Si el estimado de crecimiento en el plan de ajuste de la deuda y en el plan fiscal es bajito, entonces hay mayores probabilidades de que se registre algún tipo de incremento que active los pagos adicionales de los IBC. Eso quiere decir, en arroz y habichuela, que si la economía en Puerto Rico mejora, los bonistas van a recibir más. Que si la economía en Puerto Rico mejora, nuestras agencias y los recursos del gobierno no van a mejorar, porque toda mejoría le beneficia a los bonistas. Y eso nos trae a este otro asunto, que es el asunto de Ucrania. ¿Y qué pasó allí? Y voy a citar un artículo que se llama "La deuda estatal de Ucrania incrementó en 89.36 billones de dólares. ¿Qué es lo próximo?" Y en este artículo se hace referencia a esa señora que está aquí, que llegó en un avión de Ucrania a Puerto Rico. Y dice: "Desde un pasado no muy distante, suenan los ecos de grandes errores de la ex ministra de Finanzas de Ucrania, la señora Natalie Yaresco". ¿Y qué pasó ahí en resumidas cuentas? Que ella decidió la reestructuración de la deuda basada en la emisión de bonos gubernamentales con condiciones especiales. Y estas condiciones tenían que ver con pagos basados en el cálculo de crecimiento económico sin medir la inflación. Eso mismo lo tenemos en el plan de ajuste de la deuda. Si el crecimiento económico es de un 3% a un 4%, refiriéndonos a Ucrania, entonces los pagos serán un 15% del Producto Bruto Doméstico. Si el crecimiento es de un 4%, entonces Ucrania estaría pagando el 40% de ese incremento por encima del 4%. Eso quiere decir que esta sentencia espantosa de 25 años del plan de ajuste de la deuda nos va a afectar de una manera muy similar a lo que ocurrió en Ucrania.
y estaremos hablando de este tema todos estos días y en todos estos turnos iniciales, porque esto es un asunto que tiene que ver con el futuro de Puerto Rico, más allá de las pensiones que también pretendemos proteger. Muchas gracias, señor presidente.